Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Tú sabes, la verdad está a la vista. Soy Iván Oreto, anfitrión. Hoy vamos a hablar sobre una noticia de septiembre de 2018, más o menos por ahí. Sucede que encontraron un descubrimiento arqueológico muy interesante. Justamente tiene que ver con los temas de Real Biopolítica. Hemos hablado aquí de que en la vida de la humanidad se han dado tres dictaduras. Despotismos. Tres super despotismos o mega despotismos. Primero es el despotismo hidráulico. Después se ha dado el despotismo industrial. Y últimamente estamos a portas del despotismo tecnológico. Justamente ideología de género, todo eso que vemos en Real Política, el ecoglobalismo, el transexualismo, ¿no? Convertir a las abejas, al ganado, a la granja humana en una colmena humana con abejas obreras asexuadas, ¿no? Esto es el transhumanismo, eso es el transexualismo, que es una primera etapa para el transhumanismo. ¿No? Ahora creo que más o menos me vas a entender, ¿no? Son cosas que no te lo van a decir en la televisión porque quieren que estés desinformado, que no puedas hilar bien todos los cabos, sino que te dan noticias dispersas. ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar sobre el despotismo industrial. ¿Qué pasó antes del despotismo industrial? Sucede que en el delta del Nilo han encontrado un pueblo pero muy antiguo, en un sitio llamado Tel el Samara. ¿No? Es un pueblo bastante antiguo, justamente en el norte de Egipto, en el delta del Nilo, que es lo que se llama el Alto Egipto. El pueblo estaba ahí desde hacía varios milenios. Encontraron las ruinas. Cuando llegaron los faraones a este pueblo, el pequeño pueblo ya estaba ahí. O sea, este pueblo existía antes de la edad de los faraones, mucho antes. Vivían, yo hace bastantes miles de años, hace 2000 años, sí, 2000 años antes que los faraones, este pueblo ya estaba ahí. 2000 años. ¿Qué significa? Significa que ya había una cultura acá. Significa que quizás que hasta las pirámides ya estaban hechas. Eso quizás signifique, si ya había una cultura acá. ¿No? Y que simplemente, en mi concepto, esa es mi hipótesis, es que las pirámides fueron desmanteladas cuando un pueblo antiguo lo abandonó. No podían desarmar las pirámides. Sobre todo, ¿por qué? Porque no tenía ningún sentido. Otros palacios sí se han desarmado y se han armado, como el Palacio Reloj, un palacio reloj en Egipto, que lo han movido a otro sitio para poderlo calibrar. ¿Por qué? Porque el mismo palacio era el artefacto. En cambio, en las pirámides no eran el artefacto, sino que eran el receptáculo de los artefactos. Justamente ya se han encontrado estas situaciones en pirámides que van desde aquí, desde donde estoy hablando, hasta las zonas de las tundras, de las estepas de Rusia y de Ucrania. Han encontrado el mismo modelo de pirámides abajo de dos corrientes de agua en forma de cruz. Plasma, una antigua tecnología. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo vivió hace 2000 años antes de los faraones, y cuando los faraones empezaron a entronizarse y comenzó la era de los faraones, ya existía este pueblo, 2000 años atrás, y seguía existiendo. ¿No? Está, como ya acabo de decir, es el yacimiento de Tel el Samara, a unos 140 kilómetros al norte de El Cairo. El Cairo es una de las capitales del islamismo, es enorme. Si tú lo ves por Google, vas a darte cuenta que va de extremo a extremo del Nilo y sigue creciendo, sigue creciendo. Justamente en el Cairo se hizo el califato, ¿no? El califato de Egipto, el califato del Cairo. Cuando los califas tuvieron que huir de los mongoles en Damasco, que tomaron el Medio Oriente, los mongoles. El califato de Damasco fue trasladado al Cairo, y ahí se volvió el nuevo califa, aparece ahí. El califa es como el papa del mundo musulmán. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? En el periodo neolítico existía esta aldea. Era una aldea de la edad de piedra. La edad de piedra tiene dos fases. Uno, la edad cuando vivían en cavernas, casa-recolección, y otro cuando vivían ya en aldeitas. Agricultura, ganado, todo eso, ¿no? Ese es el neolítico. El neolítico es la última parte de la edad de piedra. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Lo que sucede acá es que, que se han dado cuenta que en este asentamiento, en vida, a orillas del río, estaba en un fértil páramo que está cerca de la desembocadura, ¿no? Y viven desde el 4000 antes de Cristo. ¿No?
La segunda dinastía del 2000. La segunda dinastía es del 2400 antes de Cristo. Pero en el 4000 antes de Cristo ya estaba este pueblo aquí. Una etapa arcaica de la civilización, ¿no? Los faraones son los faraones tinitas. Los faraones tinitas, a la segunda dinastía, son los que entran acá. Son los que entran a ese pueblo, ¿no? Porque ese pueblo ya existía. Esta época de los faraones está marcada por las luchas monárquicas de los tinitas. O sea, tinitas viene porque su capital estaba en la ciudad de Tinis, que era la capital de la época, y ubicada en el sur del país, ¿no? Era Egipto Norte o Alto, Egipto Sur o Bajo. Aunque geográficamente era al revés, ¿no? Porque la parte baja es la desembocadura, que está en el norte, ¿no? La parte baja, ¿no? Pero decían de Egipto Alto, decían. La parte alta era desde donde subía el Nilo, ¿no? Pero le decían Bajo Egipto. Ujú. Entonces, estos faraones tinitas, ¿no? Del sur, fueron a tomar el norte, ¿no? A pacificar el norte, y a las fronteras del sur conquistaron a los nubios. Fue una fase muy turbulenta, con zonas de sombra en que la vida del pueblo pereció, mientras que la vida del pueblo, la vida popular de las aldeas, ¿no? Comenzó a desaparecer, y el imperio egipcio comenzó a desarrollar instituciones. O sea, los modos de vida locales tuvieron que acomodarse a las necesidades de los faraones y a sus requerimientos imperiales, ¿no? Entonces, este pueblo ha estado permanecido sepultado por la tierra. Una tarea que hicieron de rescate para rescatar a este pueblo, desempolvaron una docena de silos dedicados al almacenaje de alimentos. O sea, para este momento es bastante, ¿no? Que guardaban todavía pilas de huesos de animales y restos de vegetales, así como de utensilios de madera y piedra, que según los investigadores serán analizados para esclarecer las estrategias de subsistencia de los pobladores del lugar, ¿no? Madera y piedra, recuerda, es lo típico del neolítico, madera y piedra. Este, como puedes ver, acá hay trabajos ya de excavación, va a haber campañas, van a seguir investigando. Esto que encontraron en el delta del Nilo es la génesis de la agricultura y la ganadería en los confines del actual Egipto. Y el pueblo más cercano a este se llama Sais. El pueblo de Sais es un pueblo de cierta relevancia en la historia egipcia, donde Heródoto sitúa la tumba de Osiris. Cerca de este pueblito que acaban de encontrar está Sais. Ahí Heródoto dice, ¿sabes que Heródoto era un mochilero de ese entonces? Él dice que por ahí está la tumba de Osiris. Y justamente ahí se ha dado intensa actividad agrícola. Y eso ha derruido un poquito el patrimonio, la infraestructura arqueológica de este sitio. Entonces, eh, han comenzado a reconstruir la vida en Tel Samara, en este pueblo que vivió hace 2000 años antes que los faraones. ¿Mm? Han encontrado yacimientos a partir de objetos, cerámica bajo tierra, 2500 años antes de las pirámides. ¿Mm? Han encontrado todo eso, 2500 años antes de las pirámides han encontrado esto. ¿Qué han visto? Han visto que este pueblo vivía de las lluvias. No hay infraestructura hidráulica en este pueblo. O sea, no hay esa infraestructura hidráulica que originó, que originó el despotismo hidráulico. El despotismo hidráulico se da cuando el país y todos los países, todo el pueblo, los pueblos que vivían en ese tiempo, comenzaron a ver cómo había cada vez menos lluvias, porque antes había bastantes lluvias. En estos tiempos del Neolítico había harta lluvia y la tierra estaba húmeda. Entonces las plantas crecían nomás. No necesitabas regarlo, crecía nomás por la constante humedad que había. Si tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que Abraham tiene que subir y bajar. Sube por el Éufrates y baja. Cada vez tiene que bajar más hasta llegar a Egipto. ¿Por qué? Porque hay sequía. Comienza a haber cada vez más sequía. Tiene que bajar más. Porque más abajo hay menos sequía. Tiene que estar así. Al final llega a la frontera, que es Egipto, ¿no? Y si Egipto no hubiera hecho lo que dice la Biblia en el caso de José, de almacenar los alimentos, les hubiera caído toda la sequía y hubieran desaparecido. Eso es lo que pasa. Entonces, en estos momentos ya había sequías. Eso pasaba en ese tiempo, en 1200. Ahora imagínate en la época del año 4000, cuando todavía no había estos problemas.
Entonces, por eso no necesitaban infraestructura hidráulica. La infraestructura hidráulica viene después, cuando ya no hay muchas lluvias, ya la tierra se seca y tienen que depender de los ríos que están corriendo. Ahí tienen que hacer canales. Y eso necesita planificación y alguien que esté dirigiéndolo, alguien que tenga el conocimiento para eso, y alguien que tenga la llave para abrir esos canales. Ahí es cuando surge el despotismo. ¿Mm? La gente, por necesidad, tiene que colocarse, tiene que asentarse alrededor de los ríos. Y justamente hay un tipo que alrededor de los ríos está creando canales y todo eso, y tienes que pagar por eso, tu tributo por eso. Y ahí es cuando se forma el despotismo hidráulico. Pero primero tiene que darse la trampa hidráulica. La trampa hidráulica se da justamente porque las zonas se están secando. Y hay que acercarse a los ríos que aún están húmedos. Ahí se da la trampa hidráulica. Es lo mismo, ¿no? La trampa industrial. Cuando pueblos de 200 personas terminan con 200.000 personas. Porque tienen que trabajar en las fábricas. Porque ya no hay cómo sustentarse en la agricultura. Todo está mecanizándose, ¿no? Y ahora viene la trampa tecnológica. Tú mismo estás cayendo en la trampa tecnológica. Así como los antiguos cayeron en la trampa hidráulica. La trampa tecnológica. Después viene el despotismo tecnológico. Eso es lo que estaba pasando. En este tiempo eran los inicios los inicios de la agricultura, de la recolección. Muchas veces ni siquiera necesitaban sembrar, simplemente almacenar nada más lo que encontraban alrededor, porque crecía nada más. Por la humedad que había, las plantitas crecían y ellos como ardillitas recolectaban todos para sus almacenes. Llegó un tiempo en el cual ya no había lluvias, ya no había humedad y tenías que depender de un canal que estaba manejado por el faraón y sus sacerdotes. Entonces ahí empieza el despotismo hidráulico. Ya no puedes autosostenerte. Entonces esta gente viene y te hace el favor de hacerte un regadío y tú tienes que hacerle la obligación de pagarle un tributo. Y ahí funciona el despotismo industrial. ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo que han encontrado aquí, en Tel Samara, un pueblo que existió antes del despotismo industrial. Perdón, del despotismo hidráulico. Que vivió miles de años sin despotismo hidráulico. Gracias a la naturaleza. Cuando las condiciones cambiaron, el poder también cambió. Eso se llama real biopolítica. Recuerda, la verdad está a la vista. Soy Iván Oré. Nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.